Mis amigos, muy buen día con ustedes, Néstor. Ya está la previa de la etapa número 3 de la París-Niza 2023. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de lo sucedido en la etapa anterior, la etapa número 2. Este es un resumen de la etapa número 2 de la París-Niza 2023. 164 kilómetros entre Bazainville y Fontainebleau, con 2 puertos de montaña y un sprint intermedio. Se iniciaba en Bazainville, luego pasaba por Gazeran, otra localidad, Saint-Arnaud, en Yves. Se encontraba en el kilómetro 64.5 el primer puerto de montaña de tercera categoría, Cote de Granges de Roy, 1.4 kilómetros, 3.6% de inclinación. Luego en el kilómetro 103 se encontraba el segundo puerto de montaña, Cote de Merelville, 900 metros, 4.2% de inclinación, nada complicado esos puertos. Se pasaba por la localidad de Puceaux en el kilómetro 135 y luego el punto estratégico, que era el sprint intermedio del día, la Chapelle de la Reine, que era donde Tadej Pogačar intentaría sacar más puntos, arreglando su situación en la clasificación general para aventajar mucho a sus rivales, a los otros favoritos. Luego de todos los protocolos de rigor, la presentación de equipos, se iniciaba la etapa 2 para un día que parecía que tendría mucho viento, metiéndose entre el pelotón. Otro día para desarrollar la estrategia de UAE con Tadej Pogačar, buscar puntos en el camino. Después de varios intentos de fuga, solo un hombre lograba hacer diferencia. Él era Jonas Gregard del 1X Pro, quien repetía fuga y lograba una ventaja de casi 4 minutos con el lote de líder, con un pelotón conducido por el Lotto inicialmente. A Gregard le permitían irse, pues no representaba mucho riesgo para la general, ya que estaba a 7,40 del líder en la clasificación, aunque la renta bajaba un poco. Ahora eran 3 minutos. Gregard se llevaba el primer premio de montaña con segundo lugar de Nils Politt, mientras era intenso el frío que tenían los pedalistas, lo que hacía duro el transitar. El pelotón ya metía presión y la renta de la fuga bajaba de 2 minutos. El viento empezaba a ejercer su efecto y creaba cortes en el pelotón que se fraccionaba por cuestión de los abanicos. Había 100 metros de distancia entre los dos segmentos del lote y mucha tensión. El grupo delantero aceleraba y la renta de Gregard era de apenas 1 minuto. Por fin se reunificaba el pelotón y había un ambiente de tranquilidad y el fugado a solo 40 segundos. El lote de nuevo unido, con el jumbo encabezando, y el fugado volvía a tomar distancia con 53 segundos, seguía creyendo en él y el Ineos empezaba a participar en la punta del pelotón. Gregard se hacía con el segundo puerto de montaña tranquilamente y el pelotón presionaba para llegar al punto estratégico sin fuga, es decir, al sprint intermedio. La renta del fugado seguía bajando, era de apenas 30 segundos. El UAE empezaba a tomar las primeras posiciones en el pelotón, buscando allanar el camino para Tadej Pogačar. Gregard ya veía el pelotón atrás y sabía que lo iban a alcanzar. Ya se daba por vencido y se orillaba para que pasara el pelotón por un lado, y de nuevo marchaba un lote compacto con el UAE encabezando. Una caída desafortunada para el francés Pierre Latour, que quedaba muy golpeado y adolorido. Tenía que perseguir, tenía que bajar 2 compañeros a ayudarlo, Cabot y Orselin, para llevarlo a la cola del pelotón. Seguía el UAE tirando y controlando con ayuda del Saudal y el Jumbo. Lograba llegar Pierre Latour y conectar con el pelotón. Respiraba tranquilo el Total Energy. El lote seguía siendo conducido por el Saudal y el UAE principalmente. Nuevamente se metía Pogačar en el embalaje por la meta volante de la Chapelle de la Reine con Hoydonk y Matthews, pero como siempre pasaba Pogačar primero y recogía la mayoría de puntos y la bonificación.
Ya se empezaban a armar los trenes de cara al sprint final. Tim Merlier bien ubicado y rodeado de su equipo. Ya llegaba la zona de protección y el pelotón estaba completo a una velocidad vertiginosa de 60 km por hora. Empezaban a ubicarse los sprinters buscando lanzarse, Senechal, Matthews, Olaf Koy, pero se producía una caída con el Movistar y el Energies involucrados. Se lanzaba el sprint final con Sam Bennett, Tim Merlier, Matt Pedersen, quien se hacía con la etapa que había que revisar al fotofinish, ya que pasaban casi el tiempo con Olaf Koy de Jumbo-Visma. Así quedaba la clasificación de la etapa con Matt Pedersen ganador del Trek Segafredo, 3 horas 29 minutos 57 segundos. Segundo pasaba Olaf Koy, tercero Magnus Kort, cuarto Daniel Miklay, quinto Lionel Tamanox, sexto Michael Matthews, séptimo Martin Vandenberg, octavo Sesbol, noveno Alexis Renard y décimo Arnaud Demar, todos ellos con el mismo tiempo del ganador de la etapa. En la posición 19 llegaba Jonathan Narváez, ecuatoriano de Ineos Grenadier. Y así queda la clasificación general con nuevo líder, que es Matt Pedersen, el ganador de la etapa de hoy del Trek Segafredo, con 7 horas 19 minutos 35 segundos. Segundo lugar Tadej Pogačar, que alcanzó ese lugar gracias a las bonificaciones o a la bonificación que recibió en el camino, a 2 segundos solamente del líder. Tercero Tim Merlier a 4 segundos, cuarto Olaf Koy a 8 segundos, quinto Sam Bennett a 8 segundos también, sexto Michael Matthews a 10 segundos, séptimo Magnus Kort a 10, octavo Pierre Latour con los mismos 10, noveno Dorian Godon a 12 segundos y décimo Nathan Van Hygdon con el mismo 12 segundos de diferencia con respecto al líder de esta carrera. Ahí les quedan las 20 primeras posiciones para su revisión. Eso es todo, gracias por su atención, gracias por compartir y esperamos la siguiente etapa, que es del día de mañana, etapa 3. Esta etapa es una contrarreloj por equipos y tiene un recorrido de 32 kilómetros, bastante larga, digamos que por estas épocas es bastante larga esa etapa, entre Dampierre en Burley y Dampierre en Burley, o sea que es un circuito en esa ciudad. Tiene un cronometraje intermedio en el kilómetro 17 en Monterau y luego si la meta en Dampierre. Es una etapa totalmente plana, tiene un pequeño altibajo pero no tiene nada de dificultad para los especialistas, y se supone que el orden de salida es de acuerdo a la clasificación por equipos, es decir que el Education Easy Post estaría saliendo de último, después del Trek Segafredo y el Soudal Quickstep son los últimos equipos, o digamos los mejores equipos que están clasificados serían los últimos en salir. Eso es lo que yo supongo, o si tendrán en cuenta el líder de la clasificación general. De todas formas, el líder de la clasificación general en el momento es el Trek Segafredo, así que no habría mucha diferencia del orden de salida. Para esta etapa vamos a colocar 3 candidatos que podrían ser los que se ganaran la etapa. Primero el UAE Team Emirates con Tadej Pogačar, segundo el Ineos Grenadier con Daniel Felipe Martínez o el Education Easy Post. Entonces podrían ser esos 3 candidatos los que tenemos para esta etapa. Entre los 4 hombres que primero lleguen a la meta está la clasificación, así que los demás podrían quedarse rezagados sin ningún problema, pero la mayoría de equipos, o sea al menos los principales equipos, tratarán de llegar con la mayoría de corredores a la meta. Entonces esperaremos ver un buen papel de Daniel Felipe Martínez, que es un contrarrelojero, aunque en esta ocasión es por equipos, es bastante diferente la forma como se clasifican. Eso es todo, gracias por su atención, gracias por compartir y hasta la próxima.